Mucha gente le tiene miedo a ser sepultado vivo. Es uno de los miedos más comunes. El encontrarse en un lugar estrecho, siendo capaz de moverte y tener a quien pedir ayuda. Ser consciente de que no importa lo que hagas, nunca serás libre y que tu final está cerca. Pero más aterrador puede llegar a ser el saber que no has sido enterrado. Simplemente estás atrapado en un lugar pequeño y oscuro, sino dentro de tu propio cuerpo, que es tu mente prisionera de este lugar material sobre el que siempre has tenido control. El día de hoy vamos a narrar una historia sobre el parálisis del sueño. Dicen que al crecer los monstruos se hacen más pequeños, porque nuestra capacidad para racionalizarlos aumenta. Pero yo sé que es al revés. Los monstruos no encogen, solo aprenden a esperar a que bajemos la guardia. Ahora tengo 35 años, una hipoteca, un hijo y una esposa, pero sigo durmiendo con una luz tenue en el pasillo. No es por miedo a la oscuridad en sí, sino por el recuerdo de lo que me sucedió en la infancia, cuando descubrí que mi cuerpo podía convertirse en mi propia tumba. Viví en una casa de techos altos en las afueras, de esas donde la madera cruje por el cambio de la temperatura y el viento silba entre las rendijas de las ventanas mal ajustadas. La habitación estaba al final de un pasillo largo y estrecho. Yo tenía unos 9 años y mi mayor tesoro era una colección de pegatinas de dinosaurios que brillaban en la oscuridad, pegadas al azar en el techo sobre mi litera. Aquella noche el aire era denso, cargado con la electricidad de una tormenta que amenazaba con estallar, pero nunca terminaba de hacerlo. Me desperté de golpe, o al menos eso creí. El silencio de la casa era tan absoluto que resultaba hiriente. Lo primero que noté fue que el brillo verde de mis dinosaurios en el techo era inusualmente intenso, como si se alimentaran de algo en el aire. Intenté darme la vuelta para quedar de lado, pero mi brazo derecho no respondió. Al principio no me asusté, pensé que simplemente se me había dormido por estar sobre él, pero cuando intenté mover la otra mano, y luego las piernas, y luego incluso la punta de los dedos, el pánico me golpeó como una ola de agua helada. Estaba atrapado. Era como si alguien hubiera vertido cemento rápido por mis venas mientras dormía. Podía ver, podía oír, pero mis músculos eran objetos extraños que ya no me pertenecían. Intenté gritar, pero mi garganta estaba bloqueada. Solo logré emitir un silbido húmedo, un sonido que me aterrorizó más que el propio silencio, porque confirmó mi absoluta vulnerabilidad. Entonces empezó el sonido. No era un trueno, ni el viento. Era un zumbido eléctrico, similar al de una vieja televisión sin sincronizar, pero con un ritmo orgánico, como si fuera la respiración de una máquina hecha de carne. El zumbido subía por las patas de mi litera, haciendo vibrar el colchón bajo mi espalda. Mis ojos, lo único que podía mover con libertad, recorrieron frenéticamente la habitación. Todo parecía igual: mis juguetes en la estantería, mi mochila en la silla, y el póster de naves espaciales, pero las sombras en las esquinas parecían haber cobrado una densidad distinta, con una textura similar al terciopelo sucio. Desde la parte inferior de la litera, donde no dormía nadie, porque yo era hijo único, empezó a emerger una mano. No era una mano húmeda, era demasiado larga, con dedos que parecían tener demasiadas articulaciones, terminados en puntas. Se aferró al borde de la estructura de madera, con una fuerza que hizo crujir el mueble. Vi cómo los nudillos se tensaban, y luego apareció la otra mano. Mi mente de niño gritaba por el horror, pero mi cuerpo seguía siendo una estatua de carne. Lo que fuera que estaba subiendo se movía con una lentitud calculada, disfrutando de
mi temor. No vi una coronilla calva, de una piel gris y estirada, como el papel mojado. Luego, sus ojos. No tenían pupilas ni iris, eran dos esferas de un color negro. Al ser terminado, de subir, y se quedó agazapado a los pies de mi cama, como una gárgola de pesadilla. No tenía nariz, solo dos hendiduras estrechas por las que expulsaba un aire frío, que olía como a tierra mojada o a metal oxidado. Se quedó allí, observándome. Yo quería cerrar los ojos, quería desaparecer, pero mis párpados estaban pegados, obligándome a ser testigo de mi propia destrucción. La cosa empezó a gatear sobre mis piernas. El peso era insoportable, mucho mayor de lo que su aspecto delgado sugería. Sentía como sus rodillas huesudas se hundían en mis espinillas, luego en mis muslos. Se detuvo cuando su rostro estuvo a pocos centímetros del mío. Su piel vibraba con ese zumbido eléctrico que ahora llenaba toda mi cabeza. Entonces el monstruo hizo algo que todavía hoy me hace sentir terror. Empezó a hablar con la voz de mi padre. Duérmete, hijo, que no pasa nada, susurró. Las palabras eran las correctas, el tono era el de mi padre cuando me leía cuentos, pero la cadena era errónea, demasiado mecánica, como una grabación que se reproduce a la velocidad equivocada. Todo está bien, papá está aquí. Mientras decía esto, una de sus manos largas y frías se posó sobre mi frente. Sus dedos cubrieron casi toda mi cara. Sentí el frío de su piel filtrándose a través de mis poros, llegando hasta el hueso. No era solo frío físico, era una ausencia total de calor, de vida, de esperanza. Sentí que me estaba robando algo, que estaba usando esa conexión para mirar dentro de mi cabeza y tal vez buscar mi miedo más profundo y alimentarse de él. ¿Quieres que te cuente un secreto? Continúa la cosa con la voz de mi padre, pero ahora intercalada con el sonido de alguien masticando vidrio. Tú no te puedes despertar, tú nunca vas a despertar. Estás en el sótano del tiempo y yo soy el único que sabe que estás aquí. En ese momento, la desesperación superó el miedo. En mi mente visualicé mi propia mano cerrándose, golpeando, luchando. Concentré todo el odio y el deseo de vivir que un niño de 9 años puede acumular en el dedo meñique. El esfuerzo fue tan grande que sentí que algo dentro de mi cerebro iba a estallar. La cosa pareció notar mi resistencia y apretó más su mano sobre mi cara, hundiéndome contra la almohada. Sus ojos se iluminaron con una malicia pura. No luches, siseó, esta vez con la voz de mi madre. Es más fácil si te dejas ir. Justo cuando sentí que mis pulmones iban a colapsar, mi dedo meñique dio un pequeño salto. Fue un movimiento de apenas 1 milímetro, pero fue como si una descarga eléctrica de 1000 voltios recorriera mi sistema nervioso. La parálisis se rompió como un chasquido sordo que resonó en mis oídos. El peso desapareció instantáneamente. Me incorporé en la cama de un salto, soltando un grito que desgarró el silencio de la casa. La habitación estaba vacía, no había manos en la litera, no había gárgolas grises, no había zumbidos, solo el sonido de la lluvia que finalmente empezaba a caer contra el cristal de la ventana. Mis padres entraron corriendo a la habitación, encendiendo las luces y preguntando qué pasaba. Yo lloraba de forma histérica, señalando a los pies de la cama, pero por supuesto no había nada. Me dijeron que había sido una pesadilla, que la fiebre del verano me estaba jugando malas pasadas. Me llevaron a su cama y me quedé dormido entre ellos, sintiéndome a salvo por primera vez en horas. A la mañana siguiente, casi me convencí de que tenía razón. Casi. Antes de irnos a la playa ese día, entré en mi habitación para recoger mis sandalias. Me detuve frente a la litera y miré la estructura de madera, al pie de la cama,
donde la cosa se había apoyado para subir en la madera. Había marcas, 4 hendiduras profundas en la madera dura, como si alguien hubiera clavado unos dedos metálicos con una fuerza sobrehumana ahí. Sobre mi almohada, justo donde había estado mi cabeza, encontré una pequeña escama de color grisáceo, fría al tacto y que olía a tierra mojada. 3 décadas después de aquello, he estudiado todo lo relacionado con las fases del sueño, la inhibición motora y las alucinaciones. Es reconfortante ponerle etiquetas al horror, pero no engaño a nadie, mucho menos a mí mismo. Anoche, mientras acostaba a mi hijo de 8 años, lo vi mirar fijamente a la esquina oscura de su cuarto. Vi cómo sus ojos se abrían con una chispa de reconocimiento que me heló la sangre. Él no dijo nada, pero cuando le di su beso de buenas noches, noté que sus manos temblaban. «Papá», me preguntó con una voz pequeña, «¿las sombras pueden tener tu voz?». No supe qué responderle. Me limité a encender la luz del pasillo y a dejar la puerta de su habitación abierta. Ahora estoy sentado en el salón, con una taza de café y los ojos fijos en el monitor, luchando contra el cansancio que amenaza con cerrar mis párpados, porque sé que estoy afuera, esperando a que el zumbido empiece de nuevo, esperando a que yo pierda el control de mis músculos, para recordarme que el sótano sigue teniendo espacio para uno más. Lo más terrible de ser adulto no es saber que los monstruos existen, sino saber que no puedes hacer nada para proteger a tus hijos cuando el monstruo viene desde dentro de ellos mismos.